Vamos a proceder a realizar el taller de osteotomías de Weil, tanto el Weil simple, el Weil doble y el triple Weil. Los dos últimos son modificaciones de la técnica original de Weil y está diseñada y pensada para las metatarsalgias. ¿Qué es una metatarsalgia? Es el dolor en la zona plantar distal. Se produce en relación con el apoyo de la cabeza de los metatarsianos menores. Clínicamente vemos que un paciente tiene callos y esto puede estar ampliamente relacionado con una metatarsalgia. Las metatarsalgias están en relación al largo de los metatarsianos. Las fórmulas que pueden existir en cuanto a la diversidad de largos de los metatarsianos las dividen en tres. En index plus, donde el primer metatarsiano es más largo que el segundo metatarsiano. El index minus, donde el primer metatarsiano es más corto que el segundo metatarsiano. Y el index plus minus, que el primer metatarsiano es prácticamente igual que el segundo metatarsiano. Esta última fórmula, el index plus minus, es lo que nosotros buscamos cuando realizamos las osteotomías para equiparar las fuerzas que van a ir soportando cada una de las cabezas de los metatarsianos. ¿Cómo funciona la osteotomía de Weil? Esta osteotomía produce un acortamiento intraarticular en los metatarsianos menores. Conserva la articulación y se recomienda para el tratamiento de las metatarsalgias provocadas por una metatarso-falángica subluxada o luxada. La osteotomía de Weil altera la transmisión de cargas en el antepié, cambia el apoyo desde la parte más distal hacia la parte más proximal plantar donde existe un mejor acolchado. Es también parte de la solución de la deformidad del dedo en martillo o de las subluxaciones metatarso-falángicas que van a llevar a una metatarsalgia. Para realizar esta técnica quirúrgica, lo primero que debemos hacer son radiografías con carga. Vamos a valorar en ellas la alineación, el largo de los metatarsianos en relación a sus cabezas y la presencia de un hallux valgus. Lo ideal, como habíamos mencionado, es llegar a la fórmula index plus minus, donde el primero es igual al segundo, ya el segundo es un poco más largo que el tercero más largo que el cuarto y el cuarto que el quinto. Cuando hablamos de la longitud que tienen los metatarsianos, debemos considerar que el tercer metatarsiano es 4 milímetros más corto que el segundo metatarsiano. El cuarto metatarsiano es 6 milímetros más corto que el segundo metatarsiano. Y por último, el quinto metatarsiano es 12 milímetros más corto que el segundo metatarsiano. Para realizar esta técnica debemos posicionar al paciente en decúbito dorsal, puede usarse o no isquemia, debemos hacer una incisión dependiendo qué es lo que queremos hacer. Si vamos a hacer un solo metatarsiano, la incisión es sobre ese eje de ese metatarsiano afectado. Si es entre dos metatarsianos los que vamos a hacer el procedimiento, hacemos una incisión, en este caso entre el segundo y tercer metatarsiano, y si hay que hacer en el resto de metatarsianos, alternamos una incisión entre el cuarto y quinto metatarsiano. La otra opción es hacer una incisión amplia dorsal sobre la cabeza de los metatarsianos y así, por el mismo abordaje, se logra acceder a todas las cabezas de los metatarsianos. Una vez diseñado el abordaje y realizada la incisión en la piel, vamos haciendo una disección sobre partes blandas para identificar los tendones extensores que están sobre el eje de cada uno de los dedos. En el caso de los tendones tenemos que hacer una elongación en Z para que esto nos permita primero ingresar a la zona donde vamos a hacer la osteotomía y por último volver a suturarlos con la tensión adecuada para cuando vayamos a cerrar la herida. Posterior a la elongación de los tendones en Z, hacemos la capsulotomía transversal sin realizar una gran liberación de los ligamentos colaterales. Posteriormente colocamos dos separadores de Homans a nivel del cuello y así exponemos la cabeza del metatarsiano. Para esto hay que realizar una flexión plantar de la falange proximal. Una vez expuesta la cabeza, llevamos la metatarso-falángica a flexión máxima, lo cual nos expone por completo la cabeza del metatarsiano. Procedemos a hacer el corte de la osteotomía y ubicamos la sierra en la parte superior de la cabeza. El corte debe ir paralelo al piso. Para esto utilizamos la piel del talón para orientarnos y ver que este corte sea lo más paralelo
al plano de la planta del pie. Una vez terminada la osteotomía, que tiene entre 2 a 2.5 centímetros de largo, nosotros podemos llevar la cabeza hacia la parte posterior, produciendo un acortamiento que debemos planificar en el preoperatorio en base a las radiografías. En este caso, tratamos de equiparar a la longitud del primer metatarsiano. Una vez que hemos retrasado la cabeza del metatarsiano hacia la parte posterior, podemos fijarla y para eso usamos una broca 1.5 para hacer el camino para un tornillo 2.0. Procedemos a colocar el tornillo para fijar la cabeza y la osteotomía. Con el acortamiento antes planificado, resecamos la porción distal dorsal de la osteotomía con ayuda de una gubia y tenemos una osteotomía finalizada. Para realizar la doble osteotomía de Weil, preparamos la articulación de la misma forma y vamos a realizar un corte un poco más dorsal sin llegar a comprometer la cortical proximal. Posteriormente vamos a seguir un corte 2 milímetros paralelo al primer corte, más plantar este segundo corte, y al final vamos a sacar una tableta, lo que nos va a permitir no solo retrasar la cabeza del metatarsiano, sino también elevarla un poco. Una vez hecha la doble osteotomía, procedemos a sacar la tabla de hueso de aproximadamente 2 milímetros para poder fijar y retrasar la cabeza. La ventaja de esta doble osteotomía es que no solo la retrasa, sino también la eleva. Para la triple osteotomía de Weil, lo que vamos a hacer es hacer un corte por detrás de la cabeza, de dorsal a plantar. Ese es el primer corte. Realizamos la osteotomía hasta completarla en la zona plantar. Ya hemos realizado la primera osteotomía. A continuación vamos a seguir con la segunda osteotomía, que va de dorsal hacia plantar y toma parte de la cortical dorsal de la diáfisis del segundo metatarsiano. Realizamos la segunda osteotomía a nivel dorsal. Se completa el tercer corte, que es paralelo al primer corte. Una vez completado el tercer corte de la triple osteotomía, podemos elevar y retrasar la cabeza del metatarsiano. Vamos a usar un tornillo, en este caso para fijarla, 2.7 Snap Off. El tornillo Snap Off es un tornillo autorroscante que tiene un vástago, el cual se puede introducir en el motor, o tiene un destornillador con triple apoyo a nivel de la cabeza. Realizamos la compresión con este tornillo, que en la medida en que lo vayamos introduciendo nos va a hacer autocompresión a nivel del foco. Una vez terminada la osteotomía, fijamos la misma con un tornillo 2.7 Snap Off y realizamos compresión a nivel de la osteotomía.